Somos tu imagen reflejada en la tierra. Somos la imagen de tu gloria, Señor. Somos la sal y la luz de este mundo. Y tú eres nuestro Padre. Somos los frutos y tú eres la vid. No somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, y solo en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Por más frágiles que seamos, por más perdido que estemos, tú nos recibes en tu casa, tú nos llamas, tu gracia es el llamado al retornar nuestros corazones a ti, Padre. Retornar nuestros corazones al propósito eterno de nuestra existencia. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El llamado supremo sobre nuestras vidas es vivir para ti, no para nosotros. Y nuestros corazones, como se ha declarado desde la invocación y cada cántico, es retornar al corazón del Padre. Y es cumplir el propósito eterno declarado en el libro de la vida sobre cada uno de nosotros. Por cuanto, Padre, tú has preparado obras de antemano para que cada hijo o cada hija anduviese en esas obras que tú has predeterminado. No en las obras imaginarias que yo voy creando en mi corazón, no según mis argumentos o mis paradigmas, o según mi cosmovisión o la perspectiva que yo tenga acerca de mi vida. Padre, nos rendimos ante ti con corazones sinceros. Queremos declarar como declaró Jesús el Cristo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y quien envió al Hijo fue el Padre. Padre, tú vienes a cada uno de nosotros de diferentes contextos y nos atraes en pos de ti para formarnos como hijos e hijas. Traernos la revelación de la identidad adquirida en Cristo y encarnarla. Padre, que no seamos como los oidores de tu palabra que no la hacen. Padre, enséñanos a encarnar tu palabra para hacer una evidencia de que Cristo mora en nuestros corazones. Padre, hoy más que ayer necesitamos de tu palabra y de tu espíritu, por cuanto reconocemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos en los finales de esta era. Pero tú estás preparándote, formando, alineando a la iglesia de los últimos tiempos. Y es una iglesia que se levanta del polvo. Es una iglesia que extiende sus alas como el águila para remontarse sobre las alturas, con visión de águila, poder discernir los tiempos como los hijos de Isaacar y saber qué hacer. Padre, es la iglesia que persevera hasta el fin. Es la iglesia que no permite
bajo ninguna circunstancia, que los corazones se endurezcan. Como tú te has preguntado, hallaré fe en la tierra. Y la fe es dada como un don para llevarnos a la encarnación, a la obediencia de tu palabra. Y Padre, abre nuestros oídos espirituales. Remueva nuestros corazones y haz los corazones blandos, instruibles. Corazones enseñables. Corazones que sepamos pedir perdón. Corazones que no vivamos del trauma del pasado, sino que entendamos que hoy es un nuevo día. Hoy se escribe un capítulo nuevo sobre la iglesia de Cristo, en el cual tú has declarado por voces proféticas que tu iglesia está levantándose para manifestar la gloria tuya sobre la tierra y poseer una gran influencia, Padre, para el avance de tu reino. Padre, ensancha nuestros ojos, ensancha nuestros espíritus, y que nuestros corazones sean una tierra fértil, donde la buena semilla de tu palabra pueda caer y pueda producirse vida, el fruto de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios declara: amén. Buenos días, amada familia. Buenos días. Tomemos nuestros asientos y desde la invocación que se ha hablado en esta casa, se ha venido hablando acerca del tema de nuestros corazones. Qué bueno ver caras en el cual nosotros oramos en nuestros hogares y cuando lo vemos acá nos deleitamos en verles en la casa de su Padre. Cuando alguien falta, parece como si pasara un año. Y porque los días están moviéndose de una manera que hay que estar sincronizados, alineados, porque entendemos que por cuanto estamos ya en los tiempos finales, el Padre dice que Él ha de acortar los días por causa de los escogidos. Y si usted se considera un escogido de Dios, entonces seamos buenos administradores del tiempo. Hablábamos esta mañana en nuestro tiempo de oración que he oído varias veces al apóstol Tamo decir algo tan real, y creo que lo he repetido en esta casa y lo volveré a repetir. El que no tiene una buena economía del tiempo, una buena administración del tiempo, dándole la prioridad a Dios Padre sobre encima de todas las cosas, no vamos a poder administrar los recursos del cielo. Y los recursos del cielo son gratis, en el sentido de que por cuanto es gracia que desciende del cielo, son gratis, pero no son baratos. Y si nosotros llegamos a aprender, o mejor dicho, a tener la revelación de lo que Dios Padre nos ha entregado a nosotros, vamos a vivir solo para Él. Y vivir solo para Él requiere traer en nuestras vidas un alineamiento. Es como cuando usted va a un quiropráctico y tiene la columna desviada. Yo puedo hablar un poquito de eso, porque sé lo que es eso. Y el quiropráctico, el profesional, usa una técnica para realinearnos la columna. Y déjeme decirle, la columna vertebral tiene un gran significado espiritualmente hablando. Y es lo que nos da sostenibilidad en el cuerpo. Yo le pido al Señor que traiga un realineamiento en nuestros espíritus a todos, para nosotros poder entender y reafirmarnos el propósito de nuestra existencia. Es muy fácil distraernos. Es muy fácil. Esta mañana oía la prédica del apóstol Tamo en Sudáfrica y él hablaba y me causaba risa porque es una realidad. Hay personas que me dicen, yo quisiera congregarme en tu iglesia, pero es que la prédica dura 1 hora y me canso. Yo le digo, qué interesante que la prédica de 1 hora te puede cansar,
pero una novela turca que puede durar 15 horas corridas. Y se ríen porque algunos pueden relacionarse con lo que yo estoy diciendo. Una novela turca que dura 15 horas en un día, te puedes atar a esa novelita y simplemente desperdiciar. Entonces, nosotros tenemos que elegir qué yo quiero en esta vida. ¿Quiero hacer yo la voluntad de mi Padre o quiero vivir la vida que yo me he creado en mi entendimiento o en mi imaginación? Porque la realidad es que el cerebro humano no sabe lo que es real y lo que no es real. Y tengo aquí médicos que me lo pueden avalar, lo que yo digo. Ahora, lo que yo sí sé y convencida estoy, que aunque mi mente quiera purulear y quiera justificar lo injustificable, yo puedo justificar lo injustificable, pero a papá no se le puede justificar lo injustificable porque escrito está. Entonces, si nosotros estamos adiestrando nuestra alma y el Señor le dice en Deuteronomio, escoged pues a quién servir. Porque se hablaba mucho de ídolos, pero ¿cuántos ídolos tenemos nosotros en nuestra cabeza o en nuestros corazones? Nuestras imaginaciones pueden ser ídolos, nuestras ilusiones terrenales pueden ser ídolos. Un problema yo lo puedo hacer un ídolo. Una enfermedad puedo hacer un ídolo de mi enfermedad. Un hijo, una hija, un esposo, cualquier cosa. El trabajo, los deseos de la carne, lo que sea. Pero el Señor viene y nos trae su palabra para despertar en nosotros realinearnos al propósito eterno de nuestra existencia. Y yo sé que el bombardeo es fuerte. Miren, Babilonia se ha venido refinando desde cuando Nabucodonosor, desde los Medo-Persas, desde Grecia, desde Roma. Pero mire atrás, ¿dónde está el gran imperio romano? Ruinas en el Coliseo. ¿Dónde está el gran imperio de Grecia? Ruinas. ¿Dónde están los Medo-Persas? Ruina. ¿Dónde está Babilonia con uno de las 7 maravillas de esa era, los jardines colgantes de Babilonia? Y donde Nabucodonosor, la expresión del orgullo, se paseaba sobre todo su imperio. Todo esto lo he creado yo. Todo este esplendor lo he creado yo. Oh, Nabucodonosor, no sabías lo que te esperaba. Y cayó en una depresión crónica. Algunos dicen que era maníaco depresivo. O el Señor le envió un espíritu para atormentarlo a él. Y se volvió como una bestia del campo. Con las uñas llegaron a ser como pezuñas o no sé. Y deformado. Hasta que un día después que Dios dijo que le levanto esa disciplina, Nabucodonosor. Miren, mis hermanos, yo les voy a decir algo. Que Dios nos libre del orgullo. Que Dios nos libre de la altivez, de la prepotencia, de la autosuficiencia, de vivir independientemente, de entender que yo vivo esta vida a mi manera. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque Él es el que quita y pone reyes. Por eso hay que honrar a los que están en autoridad, aunque vengan a aplastar naciones completas. Las cosas en los cielos no se ven como nosotros las vemos acá. Y ojo, los cielos y la tierra fueron creados. Fueron creados los cielos y la tierra. Eso no significa que literalmente el cielo será eterno. Eterno es Dios. Todo sale de Él. No le damos mucha importancia a los cielos. Pero los cielos, la dimensión celestial ha de descender a la tierra y fusionarse, cielos nuevos y tierras nuevas. No es que el planeta Tierra va a destruirse, no. Es que lo que está arropando el planeta Tierra es una densa oscuridad, es un manto corrupto de iniquidad, de maldad, donde los seres humanos estamos viviendo como bestias depredadoras, donde es lo mío, mío, mío y el otro que se lo lleve, quien tenga que llevárselo, no me importa. El espíritu greco, helenista, yo estoy aquí para lo mío. Yo estoy aquí porque yo soy el arquitecto de mi vida.
Y a tal edad voy a hacer esto y voy a tener lo otro y me caso, un apartamento, un vehículo, mi profesión, las naciones, esto. Y planificamos nuestras vidas como si fuéramos los arquitectos de nuestras vidas. Oh hombre necio, mujer necia, en un abrir y cerrar de ojos el Señor te puede llamar y quitarte la vida. Miren, mis amados, yo digo esto con temor y temblor, porque qué frágil es nuestra vida y nos adueñamos. ¿Me pueden colocar el verso que se declaró en la invocación esta mañana? Que yo tengo aquí una introducción muy relacionada a la invocación que pudiera hasta saltarla, pero fue el preámbulo, porque aquí hemos estado hablando tiempo, tenemos ya meses, desde abril que empezamos el principio de la paternidad, bueno, el libro de Ruth y todo eso. He estado hablando de las tres partes fundamentales que abarcan lo que es el corazón del hombre, el lev, que es la mente, la voluntad y las emociones. Y si nosotros nos sometemos nuestra mente a la mente de Cristo, si cuando viene un bombardeo de emociones distorsionadas, yo tengo que reconocer las emociones que estoy sintiendo, porque es saludable reconocerlas. Un día yo dije, oh, soledad, te reconozco. Te doy la bienvenida, pero no te voy a alimentar, soledad, porque yo no estoy sola, mayor es el que está en mí. A veces nos sentimos tan solos. Usted puede estar casado, casada, rodeado con 12 hijos y sentirse el ser humano más solitario y solo, porque eso es un estado. Pero cuando usted sabe, porque sabe que aún en medio de su soledad, Él está con uno. Dios nunca nos abandona, somos nosotros que podemos abandonarlo a Él, abandonando nuestro propósito eterno. Podemos venir a la iglesia todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y ponchar y tener una vida súper mega activa en el Señor y nuestro corazón totalmente divorciado del propósito eterno. Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. Wow. A mí me explotó esa palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa nuestros corazones? ¿Qué es lo prioritario en nuestros corazones? Una hija que acaba de nacer, estoy cogiendo un ejemplo, que nadie se dé por aludido. Un matrimonio, acabo de casarme. Eso ocupa todo en mi corazón. Un nuevo trabajo. Un nuevo proyecto, verlo realidad. ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa? ¿Por qué el Señor nos pide a nosotros, dame, hijo mío, tu corazón? Porque cuando Él creó al hombre a su imagen y semejanza, colocó en Él lo que es el principio volitivo, donde el Dios te dio voluntad. Donde Dios te da una mente, una voluntad. Para que tú elijas, o le sirvo a Él, o le sirvo parcialmente, porque hay personas que sirven parcialmente. Yo sirvo a Dios en la medida que a mí me convenga. Eso es un corazón torcido. Porque no es que el Señor le pida todo la misma cosa, no. Pero descubra cuál es su llamado, y su llamado es representarle a Él, y su llamado es servir a los santos, su llamado es representarlo a Él en su casa, en su trabajo, en su negocio, en donde quiera que usted vaya, porque usted es un embajador en Cristo Jesús. Y un embajador representa a aquel que le envió. Y si el Padre le envió a usted a cumplir una asignación en la tierra, cúmplala. Y enderezcamos todos nosotros lo que está torcido dentro de nosotros. Entonces, ese hombre interior, porque el Señor dice, hijo mío, o sea, dame, hijo mío, tu corazón. Porque si yo no le doy mi corazón, Dios no me va a obligar a yo dárselo. Depende de mi voluntad. Depende de qué lugar ocupa Dios, Padre, en mi corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con todo lo que compone espíritu, alma y cuerpo. Ámale a Él. Yo le decía a alguien esta semana que yo pudiera escoger otro estilo de vida, se lo digo de todo corazón, pero yo convencida estoy en las profundidades de mis entrañas, en ese abismo que compone el alma, que si yo no hago la voluntad de mi Padre que me envió en esta tierra, seré la mujer más miserable de la existencia terrenal. Ah, no, que ella es un padre espiritual, es que ella es la pastora. No. Usted es un padre también.
En la esfera que Dios le ha entregado, en su hogar usted es un padre. En su negocio usted es un padre. Entonces nosotros debemos de entender todos que estamos aquí. Y miren, la vida es como la neblina. Tenemos que entender la fragilidad de esta vida. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito en mi vida en cualquier momento de mi existencia. Porque todos, absolutamente todos, y díganmelo a mí, que a muy temprana edad he tenido que enterrar tanta gente que he amado y he aprendido que esta vida es tan frágil. Hay algunos que son bienaventurados, que tienen a mamá y a papá vivo, y tienen a la abuela, a la bisabuela, al papá, pero yo no es mi caso. El Padre lo permitió para que yo solamente me aferrara a Él, como mi papá, como mi esposo, como mi todo. Y el llamado que yo tengo es el mismo llamado que ustedes tienen, excepto que yo tengo una función diferente. Pero todos ustedes, desde nuestros hijos, son ministros competentes. Un hijo cargado en el vientre, en los brazos de su padre o de su madre. Usted tiene que entender que ese hijo no es suyo. Ese hijo le pertenece a papá, el dador de la vida, el progenitor, el iniciador. Y que usted tiene una responsabilidad de formarlos a ellos conforme a como declara la Escritura. No conforme a como lo hicieron conmigo. Porque voy a rasgar mi corazón. Yo no tuve un modelo. Bueno, mi papá a los 8 años, un accidente y se lo llevó, lo perdí. Y mi mamá, no puedo ni explicarle lo que le pasó a ella. Por eso Dios da y Dios quita y sea el nombre de Dios bendito. Job lo dijo claramente, lo perdió todo. Su esposa, sus 10 hijos, sus teneres. Job era un hombre con una influencia tan y tan grande. Él lo perdió todo. Y la mujer niega, una mujer insensata, una necia, no, hombre, niega ese Dios que tú sirves, vamos a salir de esta situación crítica. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado en todo tiempo, en tiempo de abundancia te adoraré y en tiempo de escasez te adoraré por igual, porque la adoración de mi espíritu no brota conforme a las circunstancias terrenales. Me va bien, yo le alabo. Me va mal, yo lo maldigo. Me va bien, estoy cerca de papá Dios. Me va mal, no. Y busco todas las excusas para justificar el por qué yo me siento como yo me siento. Miren, todos tenemos que examinar nuestros corazones, todos los que estamos acá. Yo me incluyo. Esto que estoy diciendo es para todos, para todas. Entonces es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones entregadas al señorío de Cristo. Yo sé que las emociones, todos nos exaltamos, todos tenemos, yo lo sé, porque somos humanos. A veces queremos espiritualizarlo todo, pero hay una condición humana frágil y débil, y hay una naturaleza de ese viejo hombre, el primer Adán, que quiere siempre brillar. Tú le das un dedito y te coge el brazo y las piernas y todo tu ser. Y hay que llevarlo siempre cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Pero hemos aprendido que el corazón lo envuelve todo, el espíritu, el alma, todo lo envuelve. Y para nosotros tornar nuestros corazones a Dios nuestro Padre y a los principios eternos. Alguien ayer me decía, una persona de Washington me dijo, Gisela, ¿y por qué es tan difícil que abracen el principio de la paternidad espiritual? Le dije, muchas veces por los traumas ancestrales, los traumas del ayer. Otras veces el Espíritu quiere revelárselo, pero hay resistencia en nuestros corazones. Déjenme el verso, por favor, de Proverbios. El Señor dice, dame tu corazón, pero le decimos, Señor, tómame, Señor, pero cuando viene algo, gracias por reírse conmigo, familia, que me pone a mí en una cosa, entonces estoy ambivalente. No, yo te lo canté, pero lo grande es que papá Dios, cada palabra y cada oración que nosotros hacemos la toma en serio, pero nosotros, según la circunstancia, dame, hijo mío, tu corazón. Porque solamente cuando le entregamos nuestro corazón, que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, entonces
luego de la entrega. Y la entrega, dice, Señor, yo te entrego mi corazón. Y recibo la revelación de todo el camino, la revelación de Cristo. No, es un proceso. El desmantelar son velos y velos y velos y velos y velos de tinieblas, de sombra, de muerte, de variación y oscuridad. Quemos todo lo que estamos acá. Hemos recibido, aún desde el vientre de nuestras madres, los colegios, las universidades, los institutos, el contexto familiar, el bombardeo de Babilonia, todo. Es que yo soy así, pastora. Sí, pero como tú eres, no es como dice la Escritura que tenemos que ser. Y la reforma, miren, aquellos que se han roto huesos saben lo que les digo. Usted se rompe un hueso, mi hermano. Y hay que ponerle un yeso o un aparato o clavos. Y déjeme decirle, la recuperación de un hueso roto toma tiempo. Y le digo algo, es doloroso. Todo lo que conlleva, y eso se ha declarado en esta casa, y entiendo en el taller de padres que tuvimos, muy práctico, muy bueno para aquel que quiera aprender. Le solicité a los doctores Martínez, que lo recomiendo, que lo demos de nuevo otra vez, para que los futuros padres y padres que quieran ser mejores padres que como nuestros padres fueron con nosotros o nosotros con nuestros hijos, debemos de escucharlo múltiples veces. Y la formación duele. Es más fácil yo justificarme ante un proceso de transformación doloroso en mi corazón. Porque la mente le agrada lo que es fácil, lo que le trae placer instantáneo, lo que le hace cosquillita. Entonces el tornar el corazón del Padre, le digo, miren esto, yo lo digo, quizás puedo sonar fuerte, pero les digo algo. Yo que sigo las enseñanzas de mi Padre espiritual donde quiera que va, y se toca el tema de la paternidad espiritual. Porque el que no aprende a habitar en familia, con las crisis, con las altas, con las bajas, el que no aprende a habitar en familia perdonando 70 veces 7, el que no aprende a humillarse, el que no aprende a servir, el que no aprende a colocar a su hermano por encima de sus intereses personales, no puede gobernar los asuntos de Dios. No puede. No podemos. Yo meditaba y hay personas que yo conozco que tuvieron un conflicto con una pastora muchos años atrás. Estoy hablando cuando yo tenía 30 y pico de años. Ni me pregunte la edad. Y más nunca volvieron se han congregado. Hay muchas personas así. No, que mi hermano me ofendió. No me congrego más. La iglesia de Cristo no sirve. Pero es que la iglesia de Cristo está compuesta por personas imperfectas como usted y como yo. Y si nosotros no aprendemos a tolerarnos los unos a los otros en el amor de Cristo, porque hay hermanos y hay hermanas, que el Señor lo permite, hierro con hierro se aguza. Donde nosotros estamos llamados a muchas veces entregar nuestras perspectivas o nuestros puntos de vista, de la vista de cada cual, como dice Tres Patines, el que reconoce eso, algo muy famoso de aquel entonces. No, que es mi punto de vista. No, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Entonces comenzamos a opinar según el entendimiento del momento o lo que hemos percibido con nuestro entendimiento entenebrecido. Muy fácil juzgar cuando usted no tiene el contexto total de lo que ha pasado. Es muy fácil opinar en un matrimonio, en una relación de un padre con la hija o viceversa, o el hijo, lo que fuera. Es muy fácil, como los amigos de Job, que estaban todos dando su opinión muy apartado de lo que era la verdad del proceso de Job. Job tuvo que pasar lo que pasó, porque escrito está. ¿Cuántos de nosotros vamos a ese libro de Job a consolarnos y a entender que si él pasó lo que pasó y fue fiel, y Dios le devolvió la doble porción? Entonces nosotros también debemos entender que estamos en esta tierra por un propósito mayor que simplemente el ser. Miren, nosotros, Primera de Pedro capítulo 2, por favor, nosotros somos una nueva raza, digan conmigo raza, así, raza.
Nosotros somos una nueva raza, pero es que tenemos un estuche humano, claro, tenemos un estuche humano, pero no somos simples humanos. Pertenecemos a una raza. Pertenecemos a un real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo que Dios escogió para Él. Dios escogió para sí mismo un pueblo, una familia que lo representase a Él. De generación en generación, déjame buscarlo ahora mismo. De generación a generación. Donde habla del real sacerdocio, del linaje. Aquí estoy. ¿Cómo dice Salvador? 2:9. Ok, vamos ahí. Gracias. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién me escogió a usted? No, yo me escogí, yo me puse una fila y a mí me escogieron. Fue así. ¿Qué precio pagó? Busque la visa americana, todos los procesos que usted tiene que hacer. Vosotros sois linaje escogido. ¿Quién me escogió a usted? ¿Quién? ¿Quién? No oigo. No oigo bien todavía. En su soberanía. Elohim, Adonai, el creador del universo, puso su mirada en usted. Conociendo su historia pasada, presente y futura. Conociendo las tantas veces que usted se iba a desviar, que usted iba a pecar, porque el pecado es usted desviarse del propósito original por el cual usted fue creado. Ese es el pecado. Pregúntenle a Adán y Eva. Se salieron de la diana. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. Es que yo no quiero estar sometido al Padre. No quiero someterme a mi Creador. Yo voy a vivir a mi manera. Yo quiero representarme. Adán quiso representarse. Yo me voy a representar a mí mismo. Yo voy a crear mi propia reputación, mis propios sistemas, porque ya me cansé de vivir para otro. O sea, es otro, el progenitor, el que le dio la vida. Y así somos nosotros, ¿eh? Pero tenemos que recordarnos siempre más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, no al sacerdocio de Aarón, no al sacerdocio levita, no. ¿A qué? A un real sacerdocio. ¿A cuál real sacerdocio? ¿Qué me puede decir? Según el orden de Melquisedec. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mi familia. ¿Por quién? Por Dios. Ok, por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas o nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la vestidura que usted debe de cargar es la vestidura de luz. Por eso venimos a recibir la palabra. La palabra es luz en nuestra mente entenebrecida, porque hay áreas de oscuridad que todos tenemos. Entonces venimos a la casa del Padre a recibir la luz de su palabra, porque hemos aprendido que la palabra es vida y la vida es luz. A mayor palabra en mi ser, espíritu, alma y cuerpo, mayor luz, mayor vida voy a tener y voy a resplandecer como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, mayor luz. Nuestras vestiduras en el mundo espiritual son vestiduras de luz, pero hay densidades de luz, hay vestiduras con mayor que otras porque todo depende, hijo mío, dame tu corazón. O sea, el creador de lo visible e invisible le pregunta a su hijo, ¿tú quieres darme tu corazón? O sea, yo no sé, pero a mí me explota. O sea, Dios pidiendo permiso. ¿Saben por qué? Porque el corazón es el asiento de todo. Y si yo no perdono, si no muestro misericordia, si yo permito que mi corazón se llene de raíces de amargura, voy a abortar, digan conmigo, abortar. Abortar. Abortar el llamado eterno que el Padre me dio a mí. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida.
Y la vida está en la palabra. O sea, yo puedo hasta ahogar. Yo misma responsablemente ahogo el contenido en mi espíritu de la palabra que yo he recibido. Por los argumentos, por los pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que voy levantando. Entonces el Señor no está hablando. Es que nuestros corazones deben de retornar a Él. Porque cada uno de nosotros llegamos a esta tierra, me imagino yo, así que lo veo, en la eternidad, Padre. El Padre nos amó primero, nos conoció primero, todo lo hizo el Padre primero. Dios no nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que Él no haya hecho antes, porque Él es nuestro ejemplo. Entonces envíame, que yo estoy dispuesto a ir a la República Dominicana, a levantarte una casa de fe, aunque a veces quiero salir corriendo, pero no puedo salir corriendo porque si salgo corriendo no cumplo el propósito eterno y yo quiero, a pesar de como yo me pueda sentir o mis emociones me digan, que mi comida y mi bebida sea cumplir la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Escucharon los chicos? Los infantes de esta casa. Entonces, cuando su hijo sabe que está en esta tierra por un propósito eterno, los padres también deben de colaborar para que ese propósito eterno sea cumplido en sus hijos. Porque les voy a decir algo. Ayer estaba conectada a un taller muy interesante que estaban dando en Congregación Cristiana. Y uno de los expositores dijo, mire, ¿cuál es su primer llamado? Ok, sabemos nosotros ser el Hijo de Dios y cumplir su voluntad. Pero hay un llamado también que sigue. ¿Y su familia? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con el esposo que te di? ¿Qué has hecho tú con la descendencia que te he dado? Todos vamos a tener que darle cuenta, papá Dios, porque todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada cual va a recibir según lo que haya hecho. Hay gente que dice, no, yo me voy a otra nación a levantar una iglesia allá. No. Es donde Él te llamó. Y no salirte del propósito del llamado. Todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y tenemos una asignación que cumplir. Sobre toda cosa guardada. Sobre tu esposo, tu esposa, tu casa, tus teneres, tu cuenta bancaria. Sobre todo. ¿Qué dice ahí? Sobre toda cosa guardada que guarda tu corazón. ¿Quién es el guarda de tu corazón? ¿El vecino? ¿La esposa? ¿El hijo? ¿Quién es el guarda de su corazón? Usted. Usted es el guarda de su corazón. Usted, como se declaró en la invocación, lo que le contamina a usted no es si usted se come la comida con las manos, bueno, le pueden caer parásitos, entre otras cosas, pero cada cual según su nivel de limpieza. Pero lo que contamina la vida espiritual es lo que sale. Porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Si mi corazón está lleno de frustración, de amargura, de queja, que la culpa es tuya, no mía, que tú lo hiciste, eso es lo que va a emanar. Y ya está comprobado. La ciencia lo ha comprobado, que muchas enfermedades vienen por la condición y la calidad del pensamiento y del corazón. Por eso el Señor nos manda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque la vida emana. Y hay personas que se han acortado la vida por vivir a su manera y no a la manera de Dios. Sé que esta palabra es dura, yo no pensaba hablar de nada de esto, pero Él es el dueño de mi boca, tan sencillo como eso. Entonces, nosotros estamos en una etapa de esta reforma apostólica, que es un gran mover del Espíritu de Dios, de tornar el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Y es un trabajo profundo, que eso es... Yo hablaba sobre el corazón, yo oraba esta mañana sobre el corazón, y yo veía como lodo. Y nuestros corazones deben de ser moldeables. Por eso es que los niños heredan el reino. Los niños no tienen prejuicios. El niño es inocente, el niño es espontáneo. Pero nosotros los adultos tenemos que cuidar nuestra reputación. No, déjame yo decir esto para quedar bien con fulano, sutano o mengano. Entonces, el tornar los corazones no es una experiencia transitoria. No, yo aquí decido, Padre, decido cambiar mi corazón. Y cuando salgo por esa puerta, se manifiesta lo que realmente hay en nuestros corazones. Esto requiere un giro radical. Esto es como cuando nos arrepentimos nosotros.
Ninguno de nosotros, el día que nos arrepentimos, sabíamos que íbamos a pertenecer a un linaje escogido, a un real sacerdocio, y que íbamos a ser arrebatados del reino de las tinieblas, trasladados al reino de las luces. Ser adoptados instantáneamente. ¿Cuánto usted pagó por su adopción en Cristo? Y si usted desea adoptar a alguien en esta tierra, vaya a ver el proceso que tiene que pasar. Adoptados, todo por la gracia del Señor. Todo por la gracia del Señor. Entonces es importante que nosotros sepamos. Hoy se mencionó al profeta Samuel, que tenía, lo hemos mencionado, voy a brincar rápidamente para llegar a donde deseo llegar. Él tenía una escuela de profetas, como ustedes saben, y esos eran hijos, estaban en formación, convivían juntos. O sea, tenían una formación constante mañana, tarde y noche. Y aunque el término escuela no es un término bíblico, como lo hemos dicho, pero se describe que esos hijos de los profetas estaban en una comunidad, estaban siendo formados, una supervisión, tenían que rendir cuentas, como por ejemplo en 1 Samuel 10:10, que habla compañía de profetas. Y en 1 Samuel 10:10, cuando Samuel ungió a Saúl como rey, le dio unas instrucciones y Saúl salió, dice aquí, 1 Samuel 10:10, y cuando Saúl y su criado llegaron allá a la cima, un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder, eso era Saúl, y profetizó entre ellos. Y déjenme decirle algo, que ahí estaba Saúl, que no era profeta, pero esa unción de esa compañía de profetas, ese manto profético lo envolvió, y ahí estaba Saúl profetizando. Y como aprendimos que aunque Samuel era un profeta que tenía casi un 100% de exactitud en su ministerio, aprendimos que no era muy buen padre. Y yo meditaba en esta palabra anoche, decía, pero es que Elí, quien fue un mentor, un padre espiritual para Samuel, señor, esa historia de Ana es una historia que impacta, estudienla. Elí fue un padre permisivo. Elí se dejó manipular por sus hijos, profanaban el templo. Y ese era el modelo que tenía Samuel. Y Samuel tuvo también sus hijos, que lo colocó a Joel y al otro que lo colocó por juez. Y eran avariciosos, angurriosos, manipulaban los asuntos divinos de Dios. A Joel y a Abías en 1 Samuel 8:13. Y aunque Samuel era un hombre justo, consagrado, celoso por los asuntos de Dios, sus hijos no siguieron su ejemplo. ¿Por qué? Porque sus hijos no le entregaron su corazón a Dios, tan sencillo como eso. Ustedes no han sabido de historias de buenos padres que hay siempre, que buenos padres hay uno como que el árbol torcido, que cuando nace torcido es difícil. Yo no sé cómo para enderezar ese árbol torcido, no es fácil. Entonces Samuel, siendo quien era, Samuel ya mayor colocó a sus hijos como jueces sobre Israel. Y esos hijos se desviaron. Y en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. La cosa no estaba muy bien. Y podemos ver en 1 Samuel 8, del 1 al 3, cuando el pueblo, no lo voy a leer entero por asunto de tiempo, pero cuando el pueblo, no, eso lo brinco, 1 Samuel 8, del 1 al 3, cuando luego vemos más adelante cómo el pueblo de Israel elige un rey. Queremos ser como las otras naciones. Ustedes saben que la iglesia, es una gran parte de la iglesia, no, vamos a ser como Hollywood. Vamos a ser como los megas artistas que estamos aquí para persuadir y que los sistemas de este mundo y las influencias de este mundo han entrado a la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, donde el Señor le dijo a aquellos cuando entró en el templo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones por la mercadería. ¿Y cuántos mercadean con las almas? ¿Cuántos están predicando? ¿Y cuánto entró hoy? Y dígame, vamos a poder pagar. Iglesia, estamos en una situación crítica. No. Cuando usted sabe que Dios lo envió a usted, Dios le va a respaldar a usted. Aunque la higuera por un momento temporano, un momento corto, no dé el fruto que tiene que dar, pero Dios traerá su socorro si usted es un hijo de Dios.
Entonces aquí vemos en 1 Samuel del 9 al 8 que cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel después de haber sido ungido, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día. Dios tuvo que darle una evidencia a Saúl. Mira, soy yo, porque el pueblo, Samuel, no te sientas mal, no te ofendas, no es a ti es a mí que rechazan. Quieren un rey como las naciones de la tierra. Vamos a hacer como ellos, que hay un mejor sistema. Entonces, bueno, si ustedes quieren reyes, ustedes van a entrar en un sistema de impuestos, de esclavitud y una serie de cosas y van a tener que rendirle pleitesía al rey de turno. Yo prefiero rendirle toda la pleitesía al rey de reyes y señor de señores que a un rey mortal. Pregúntenle a Nabucodonosor, Medo Persa, los griegos y los romanos, ¿dónde están? Ya nosotros estamos en la parte final de esa gran estatua que vio Daniel, donde la mezcla y donde no hay una fusión. Entonces, luego vemos en 1 Samuel 19, que donde ahí declara Samuel, pero ustedes han rechazado hoy a su Dios cuando piden ese rey que los libre de todas sus calamidades y sus angustias, y aún han dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ahora pues, preséntense delante del Señor por sus tribus y sus familias. Ok, vamos a hacer una asamblea y vamos entonces a escoger el rey que ustedes quieren. Entonces Samuel se acercó a las tribus de Israel y por sorteo cayó la tribu de Benjamín. Estaba Saúl. Por sorteo. Y aquí vemos cómo el pueblo, tú quieres que yo te dé lo que tu corazón quiere. Miren, le voy a decir algo. Yo he visto tantos profetas que le profetizan los deseos erróneos de los corazones de las personas, por cuanto la intención del corazón de esa persona no es agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo. ¿Pude explicarme correctamente? Entonces no tenemos que tener mucho cuidado cuáles son los anhelos de nuestros corazones. Entonces, aquí vemos cómo el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y le permitió profetizar. Y los profetas en ese tiempo eran una evidencia del Espíritu Santo. Y luego vemos cómo Saúl se unió a la actividad profética de ese momento y comenzó a profetizar como una evidencia de su llamado, porque cuando él comenzó a profetizar en la compañía de profetas, decían a un Saúl en medio de los profetas, un hombre que no se conocía como un profeta de Dios. Entonces, en los versos que estaremos hablando, podemos observar cómo Dios tomaba a sus hijos, aquellos que tenían una cosa es el don de profecía, hasta predicar se le llama profecía en el griego. Hay que ir al contexto del verso para poder saber en qué contexto se está hablando de profetizar. Pablo declara en Corintios, yo deseo que todos profeticen. Entonces, el Señor tomaba a esos hijos y lo hacía habitar en una escuela, en una comunidad, en familia. Siempre que Dios coloca en familia, los roces vienen, los desacuerdos, las heridas, porque esa es la ley de la vida. Si en las familias naturales que vienen del mismo papá y la misma mamá suceden esas cosas, como digo yo, maravillosas, cuanto más serán personas, bueno, hasta en el mismo matrimonio, dos personas que se aman, se casan, pero vienen de un trasfondo totalmente diferente. Entonces, el llamado a la madurez es una obra que da el Espíritu de Dios y el poder de su palabra. Pero el que quiere ser formado como un hijo maduro, le voy a decir esto, tendrá que rendirle cuentas a alguien que Dios coloca por encima de usted. Esa es la ley de la vida. Los que enseñan tienen una doble responsabilidad y darán cuenta a Dios. Los que reciben la instrucción divina de su palabra tendrán que rendirle cuenta a quién, a un hombre o a una mujer que carga un oficio, quien Dios plantó. No, en esta era nadie quiere rendirle cuentas a nadie porque vivimos en la era del individualismo, de la proyección personal de mi reputación. Yo hago las cosas
a mi estilo y a mi forma. Yo tomo decisiones independientes. Y ojo con lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de tener una codependencia del pastor. El pastor, ¿puedo dar 5 pasos? Porque yo soy codependiente de usted. No, un pastor o un padre espiritual lo hace dependiente de Cristo. Ahora usted sí va a tener que rendirle cuenta a un mortal que carga la eternidad en su espíritu. Porque el que no aprende a rendir cuentas a alguien que está por encima, lamentablemente, le digo algo, va a tener serios problemas en esta existencia. Por eso aquellos que desde pequeños son instruidos en los principios eternos y los padres no se lo ponen fácil, padres no le pongan las cosas fáciles a sus hijos, establezcan los límites firmemente, aunque se tiren en el suelo y hagan su pataleta famosa. Usted es la autoridad sobre la vida de sus hijos y hablo dentro del amor de Cristo. No hablo de abuso porque no estoy hablando de eso. Porque nuestros hijos, al igual que cuando nosotros éramos pequeños, teníamos un doctorado en la manipulación y el control y la intimidación. Y sabíamos por dónde podíamos persuadir, porque es así, persuadir a nuestros padres para que nos den lo que nosotros queremos. Me gozaba este fin de semana de ver ciertas declaraciones que un hijo mío, que su esposa va a dar a luz prontamente, y yo lo veía a él y era como yo lo formé a él, y yo por dentro decía, es una réplica, pero ese hijo me confesó un día y me dijo, mamá, yo te criticaba tanto a ti durante mi adolescencia, porque tú fuiste una madre con mano dura. Pero hoy por hoy le doy gracias a Dios porque has formado 3 hijos. Y yo no me estoy alabando, yo alabo al Dios que yo sirvo. Y cuando uno, sin tener un modelo de padre o de madre, usted decide abrazar los principios eternos, hay garantía para su generación. Aquí se habló de cómo Elí fue un padre condescendiente, permisivo, y aún sabiendo la maldad de sus hijos, lo colocó para administrar los asuntos sagrados del templo. Aún Samuel, un profeta 100%, que casi no fallaba. Samuel era un hombre celoso de los asuntos de Dios, y ve a ver sus hijos. ¿Cómo la casa de Dios se va a perpetuar de una generación a otra generación a otra generación si nosotros los padres no tomamos el bastón que se llama, la antorcha, como usted quiere llamarle, de la asignación que Dios nos ha dado a nosotros? Porque es muy fácil. No, mi hijo, resuelve, como se habló aquí en el taller. No, enséñele a su hijo a sentarse en una mesa 1 hora, 2 horas, que juegue con los palitos, que juegue con papelitos, pero que su alma aprenda a sentarse para que pueda tener habilidades sociales. Y el día que el Señor lo quiera mandar a gobernar en una esfera de influencia, va a tener una compostura. Va a entrar por una puerta y va a emanar, soy un hijo de Dios. No tiene que decir, oye, yo soy hijo de Dios. No. Es que lo que emana internamente abarca todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y sin hablar, la presencia suya va a marcar la diferencia. Yo no estoy hablando cuentos de hadas. Yo le estoy diciendo lo que realmente es la formación de un hijo. A ver dónde me desvié. Pero vemos aquí en 1 Samuel 8, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Agradó más a sus hijos que a Dios mismo. Y sus hijos, 1 Samuel 8:3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Por qué? Porque no le entregaron su corazón a Dios. Se adueñaron del hombre interior. Yo manejo mi hombre interior como yo quiera. No anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, tras las ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos. Tú me das, yo te doy. Ven, dame por aquí que yo te resuelvo por allá. Aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Jueces de Israel. Entonces aquí podemos ver que sus padres pueden ser tremendos hombres de Dios o tremenda mujer de Dios,
Pero si usted no instruye al niño en su camino y a lo torcido, mire, desde chiquito hay que enderezar lo torcido que hay en nuestros hijos. Desde pequeño, porque es la formación de un carácter para Cristo. Y cuando usted es mayor, le digo algo, sus hijos no serán vergüenza suya. Y los hijos que aprenden a habitar en comunidad y que los padres le enseñan las reglas de habitar en comunidad, son hijos que desarrollan inteligencia emocional y que desarrollan habilidades. Que cuando tienen un maestro insoportable en la universidad saben desarrollar la resiliencia para poder pasar ese semestre y soportar el maestro o el jefe o el quien sea con tal de que pueda ir avanzando en su propósito eterno. Hay algunos que están diciendo así porque saben que hay maestros y hay maestros. Entonces la formación del carácter de un hijo de Dios es vital y es importantísimo. Y le voy a decir una cosa. La posición o el título de juez que tenían los hijos de Samuel no garantizaron su fidelidad. Porque un título no te hace fiel. Porque todo depende de la condición del corazón de cada cual. Y un liderazgo sin carácter lamentablemente no funciona. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A que se forme nuestro carácter. El carácter de mis abuelos no es de ninguna manera, de mi mamá, el carácter de Cristo. Dios está más interesado en que el carácter de Cristo se forme en usted que los dones, talentos, los dones espirituales. Yo profetizo y cuando yo impongo manos se caen 50. No, es el carácter. Que cuando usted sea enviado a cualquier esfera de influencia, a cualquier nación de esta tierra, usted pueda representar a Cristo en la altura. ¿Por qué? Porque linaje somos de Él. Somos un real sacerdocio. El Hijo de Dios no es cualquier cosa. Y cuando usted entrega su primogenitura por un plato de lenteja, ¿en qué está usted? Si todo lo que vemos es perecedero. Todo lo que vemos es perecedero. Como la neblina que se desaparece. Y lo eterno, que a vida eterna permanece. Entonces vamos a repartir los elementos del pan y del vino. Y voy a iniciar otro ejemplo de las escrituras que mencioné anteriormente. Elí era sumo sacerdote y era el padre espiritual de Samuel. Elí, el padre espiritual. Los hijos de Elí profanaron el templo. Ana no podía concebir, le clama a Dios. Dios le da a Samuel. Esa mujer desesperada, el Cana la amaba, pero ella sabía que como mujer tenía que engendrar. Porque en ese tiempo, si una mujer no engendraba, era inútil. En ese tiempo. Hoy en día no es así, pero en ese tiempo sí. Porque tenían que poblar la tierra también. Y el Cana amaba a esa mujer, a Ana. Pero Ana quería dejar en la tierra un linaje para Cristo. Y cuando Dios le da su primogénito Samuel, ella lo amamanta por 3 años y se lo entrega a Elí para que sea consagrado. Samuel también representa un prototipo de un sacerdocio consagrado a Dios, porque había muchas situaciones complejas en esa época con relación al sacerdocio. Y vemos cómo Samuel se formó. Y se acuerdan la historia cuando Dios le habló a Samuel 3 veces. Y Samuel escuchaba la voz de Elí, pero era la voz del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué la voz de Elí? Porque es la voz de aquel que le daba cobertura, formación, a quien Samuel le rendía cuentas. Cuando Samuel tenía que tomar una decisión importante, iba donde el sacerdote. ¿Qué consejo me das? ¿Qué iluminación me traes? Y déjeme decirle, aquí en el caso de Eliseo, que fue un verdadero hijo para Elías. Saben que Eliseo recibió la doble porción.
hizo más que Elías. Y él pidió, dame la doble porción de ti, yo quiero el doble de ti. Bueno, tremenda cosa que le pidió. Y, y cuando Elías falleció, Eliseo tomó el manto. Y este manto fue en gran manera el manto de la paternidad. Eliseo recibe ese manto. Hay que ver la perseverancia de Eliseo y cómo él perseguía a su padre espiritual donde quiera que iba. Y su padre se lo ponía difícil a él, como hizo también Noemí con Ruth, se lo puso difícil. Y Samuel, quien tenía también una supuesta escuela de profetas o una compañía de profetas por debajo de él, en el caso de Samuel no le llamaban hijos, pero a Elías sí. Entonces Eliseo funcionó en una doble porción de la unción de Elías, y parte de la unción de Elías era retornar los corazones de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Ese era el manto de esa doble porción, como dice en Lucas 1:17. Y dice la palabra, hablando del espíritu de Elías, él irá delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Me agrada tanto esta parte que dice, y a los desobedientes, a la actitud de los justos. ¿Cuántos de nosotros éramos desobedientes? Estábamos perdidos en nuestra vana manera de pensar y de vivir, y éramos enemigos de Dios. Entonces el espíritu de Elías hace volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Nosotros tenemos una responsabilidad como casa de fe. No importa el tamaño de esta casa. En Isaías se declara, 61, que un hijo maduro tiene la fuerza de 1000. O en el libro de Ruth, capítulo 4, un hijo tiene la fuerza de 7. Hablando de lo que un hijo maduro es, carga un espíritu de resiliencia, de humildad, de obediencia, de resistencia y de perseverancia. Yo persevero en el Señor, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántas personas han empezado esta carrera conmigo muchos años atrás, 40 y pico de años atrás? Y yo miro atrás y están en diferentes corrientes, en diferentes filosofías. Se congregaban, dejaron de congregarse, están en su propio entendimiento. Y yo digo, wow, Señor. Vamos a sentarnos todos con una posición que estemos bien concentrados, por favor. Es como un cambio de posición, eso es como una posición en el espíritu. Y pensemos en eso. Miren, mis hermanos amados en Cristo Jesús, es un tema de perseverancia. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y si aún el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío, el pecador? En mi oración, que póngame el verso de la invocación. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Está mi corazón fragmentado en pedazos, en piezas? ¿Está mi corazón arraigado a una ilusión vana que tengo? Porque cuántas vanidades lucubramos en nuestras mentalidades, cuántas ilusiones falsas, cuántos deseos apartados de la voluntad de Dios nos llegan a nuestros corazones. Y cuando no entendemos los propósitos y nos comparamos, no, que la amiga mía, sus padres le dejan hacer esto y esto y esto. Eso no es común en los padres. Pero que a mi amiguita le permiten hacer esto, ¿y por qué a mí no? Porque tú perteneces a un linaje, tú perteneces a un real sacerdocio,
Tú perteneces a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios mediante la sangre del Cordero de Dios. Y no cualquier sangre. Entonces es un tema de linaje. Digan, es un tema de linaje. ¿Por qué yo no tengo lo que el otro tiene? Porque es un tema de linaje. Y Dios te quiere enseñar en esta etapa de tu vida asuntos que debes de aprender. Porque hay pruebas que se nos repiten en nuestras vidas. ¿No han visto que estamos una órbita de prueba, entonces viene un tiempo de reposo y vuelve y se repite? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, no, porque fui tú que me hiciste la vida insoportable. Porque es culpa tuya, la mujer que tú me diste, no, el hijo que me diste, el esposo que tú me has dado. Vamos a asumir nuestras responsabilidades. Que estamos en un tiempo donde que nuestros corazones se deben de entregar al Señor. Miren, ese verso de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabes lo que yo veo ahí? Arrepentirnos todito de nuevo, como la primera vez que nos arrepentimos al Señor. Y no está repitiendo lo mismo como un ritual. Yo espero que nosotros no seamos religiosos, pero podemos caer en religiosidad. Hasta yo, todos podemos caer en religiosidad. Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, es decir, queremos. Si yo quiero, te lo doy. Pero cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, es, dame un cuarto de tu corazón, que con eso yo estoy contenta. Si tú quieres, dame 3/4, hijo. No, es dame, hijo mío, tu corazón, la totalidad de tu corazón, tus emociones, tu voluntad, tu mente, tu todo, tus fuerzas, tu vida. Consagra tu vida a mí. Porque solo viviendo para mí encontrarás la plenitud de vida. Este mundo te presenta muchos escenarios. Mujeres ¿cómo se llama? La palabra que quiero decir, las dalilas, mujeres que se brindan a los hombres. Y los hombres que se brindan a las mujeres. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, después que tú me das tu corazón, yo te puedo mostrar el camino de mayor excelencia. El camino de mayor excelencia, el camino que te conecta al corazón del Padre. El camino que te revela la vida que estás llamado a tener en esta tierra. Así que vamos a cerrar. Nos podemos poner sobre nuestros pies. Y entendamos que el espíritu de Elías, el manto de Elías que Eliseo recibió de Elías. Eliseo tomó la determinación de colaborar en los propósitos eternos de Dios, de retornar nuestros corazones, a los padres y los padres a los hijos. ¿Ustedes saben por qué es tan importante ese principio eterno? Porque si no hay padres que conectan sus corazones a los hijos y los hijos a los padres, y lo digo, Dios como nuestro Padre Supremo, padres biológicos con sus hijos biológicos y padres espirituales con sus hijos y viceversa. ¿Saben por qué? Porque la familia de Dios no se puede perpetuar sobre la faz de la tierra. Cuando no hay un padre, pueden haber múltiples ministerios, pero cuando no hay un padre no puede haber una familia. Siempre debe haber un padre espiritual. Puede ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Puede tener cualquier oficio, pero si no carga el espíritu del Padre, el espíritu del Padre forma hijos para el Padre, no para ellos, para el Padre, y le enseñan y le muestran los protocolos eternos para que sepan y puedan disfrutar una vida plena en la tierra. Lucas 1:17, Él irá delante del Señor, hablando de Juan el Bautista, en el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se había acercado, ya el reino de los cielos estaba ahí, el Cristo ya iba, Jesús el Cristo ya iba a presentarse. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de que de preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para
para la venida del Señor. Pero antes que Él venga, su reino, el evangelio del reino debe de abarcar las naciones de la tierra. No el evangelio de salvación, y es importante, estoy hablando del evangelio del reino, donde se ejerce dominio y autoridad, donde hemos aprendido que su púlpito es su hogar. Padre Alejandro, su púlpito es su hogar, su trabajo, donde quiera, cualquier empresa, donde quiera, ese es su púlpito. Su vida, su todo. Padre, te damos gracias porque esta mañana esa palabra que se detonó de Proverbios nos lleva a un realineamiento en nuestros corazones. Nosotros sabemos que te fallamos, Padre. Lo sabemos. Te fallamos consciente o inconscientemente. Sabemos que no somos perfectos, pero nos estamos perfeccionando, madurando en tu palabra. Y llévanos a un arrepentimiento, a una metanoia, a un cambio de mentalidad. Renueva. Coloca en nosotros un nuevo corazón. Un corazón enseñable, corregible, un corazón inocente, un corazón que no maquina según la defensa de su propia reputación, sino un corazón entregado a ti, Padre. Un corazón que te sirva a ti, un corazón que viva para ti. Padre, enséñanos a habitar en familia, que nos falta mucho. Enséñanos a vivir la vida que Jesús el Cristo nos modeló en esta tierra. Enséñanos a perseverar hasta el fin. Oro para que nuestra fe no nos falte, para que nuestros corazones no se endurezcan. Padre, que nuestra fe no nos falte. La fe es un don que tú nos das para nosotros obedecer tu palabra por encima de nuestros pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas, por encima de todo. Y Padre, que al recibir estos elementos podamos recibir gracia sobre gracia para alinear nuestras vidas al propósito, realinear, reconstituir nuestras vidas al propósito eterno de nuestra existencia. Padre, así como el hijo pródigo volvió en sí y reconoció que su vida, su propósito eterno estaba en habitar bajo el manto que cargaba su padre, y él volvió en sí, haznos volver en sí, que nuestros corazones se tornen a ti, Padre, se tornen también a nuestro Padre espiritual, a los padres espirituales que tú nos has dado, o al Padre. Y que el corazón de los padres biológicos, que también deben de cargar el espíritu del Padre, se tornen a los hijos, y los hijos a los padres. Padre, porque si no la tierra será destruida, como declara Malaquías 4. Que seamos colaboradores, reformadores en nuestra generación. Que podamos impartir la luz de tu palabra, impactar nuestra generación, Padre, dejando un legado de generación a generación hasta que Cristo venga. Que podamos permanecer y perseverar hasta el fin, por encima, Padre, de todo obstáculo y de toda maquinación del maquinador de nuestras almas. Padre, que nosotros podamos ser armados de tu palabra, de los principios eternos, y podamos vivir la eternidad en el ahora. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo. Abrazamos el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, y abrazamos tu palabra. Padre, y te damos gracias. Gracias por tus infinitas misericordias y bondades. En Cristo Jesús, comamos y bebamos. Amén. Permanezcamos todos durante este cántico y damos por sentado el servicio. Y si alguien necesita oración, acérquese.
y le brindaremos ese tiempo oportuno. En Cristo Jesús. Amén. Yo sé que tu plan para mí bueno es. Necesito que cumplas tu propósito en mí. Me someto